No, bueno, hola, buenas tardes, buenas noches a los que estén allá del otro lado del charco, como decimos. Y vamos a hacer hoy una charla finalizando el año. En parte estábamos viendo el capítulo 6, pero quiero darle una introducción a lo que vamos a hacer todo el año que viene. ¿Mm? Hemos terminado un año en donde se vieron muchos temas que tienen que ver con la filosofía del curso y la forma que tiene este sistema de pensamientos en su enseñanza. Por eso es que la primera parte siempre es un poco, no digo más difícil, pero este, uno está más pesado, como les decía hoy, cuando uno empieza y decide un camino espiritual, llega con una mochila muy pesada, que es la mochila que te hizo caerte, ¿no? Yo siempre digo, el sistema de pensamiento egoico que se basa en el pecado, la culpa y el miedo, es un sistema de pensamiento que se alimenta de culpa. Entonces, cada vez que nosotros culpamos a alguien, nos ponen una piedrita atrás, ¿sí? En la mochila. Tenemos una mochila desde que nacemos. Empezamos con mamá y con papá. Entonces, no nos atendieron bien, no nos dieron la leche, no nos abrigaron, no hicieron lo que queríamos cuando éramos bebés y nos van poniendo piedritas, ¿sí? Porque cada vez que culpamos a mamá y a papá, de alguna manera esto se va haciendo más pesado. Hasta que en algún momento nosotros vamos caminando con esta mochila y caminamos y caminamos y caminamos con la mochila y nos vamos cargando mochilas. Empezamos en casa con mamá, papá, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos, las visitas, seguimos en el colegio. Pero cada día que vamos al colegio volvemos con más piedras, porque culpamos y juzgamos permanentemente, porque de esto se alimenta el ego. Hasta que en un punto, la mochila está tan pesada que hace que no podamos sostenernos parados. ¿Tá? Cuando nos caemos es cuando decimos, no, es que tiene que haber otra forma, porque ya las intenté de diferentes maneras, tiene que haber otra manera de ver esto. Ahí es cuando empezamos con una búsqueda. Algunos van por filosofías orientales, otros por occidentales, pero uno ahí empieza como a buscar, como a decir, bueno, tiene que haber otra forma. A algunos les aparece el curso. El curso es un camino más, no es el único. Sí, no se enganchen con filosofías que te dicen, este es el camino, es el único, es el único, no hay otro. El curso es único en la manera en que tiene de enseñar la filosofía, ¿sí? En eso es único, no hay otro que comparta lo que es la teoría, o que utilice lo que es la filosofía unicista, la espiritualidad y la psicología. El curso hace una combinación perfecta de estas tres cosas para llevarte de una realidad a otra realidad, ¿sí? Y está escrito, digamos, en un lenguaje, independientemente de su escritura, es hermoso. Cuando uno lo lee, es precioso. Pero practicarlo a veces genera ciertos, ciertos dolores, porque uno en realidad empieza a darse cuenta de lo mal que había vivido hasta este momento. Entonces, el lenguaje del curso es muy bonito. O sea, ¿el curso qué es? Entonces, vamos a decir, ¿qué es el curso de milagros? Un sistema de pensamiento, una forma de resolver cosas, que es diferente al sistema de pensamiento que veníamos usando hasta ahora. Entonces, lo vamos a resumir en esas dos palabras, un sistema de pensamiento. ¿Qué es lo que dice el curso? Habla del perdón. De principio a fin habla del perdón. Lo que pasa es que el perdón es una palabra muy chiquita que al principio la usamos mucho, pero que en realidad no tenemos mucha idea de qué es. Y cuando hablamos del perdón en los primeros capítulos,
pensamos, o sea, por más que nos digan, pensamos que perdonar es perdonar al otro por algo que me hizo dentro de una situación dual, porque es donde nos encontramos y está hasta ahí a donde llegamos. No podemos llegar más lejos. Por más que ustedes después vean que hay palabras escritas en el curso que les dice otra cosa, en ese momento no podíamos entender otra y está bien, porque lo que entendimos hasta ese momento está bien. Después ya sabemos que el perdón, de yo perdono al otro, en realidad digamos, este concepto es incompatible con el curso de milagros, pero al menos podemos empezar a tener alguna cierta idea de lo que es la culpa, de lo que verdaderamente son las emociones, qué es lo que sentimos por los otros, e inclusive a reconocer que las emociones que de alguna manera tenemos eran porque culpábamos a mamá, a papá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y a nuestros profesores. Porque hasta ese momento sabíamos que nos sentíamos mal, pero no teníamos muy identificado el porqué. Y reconocerlo es parte del proceso. O sea, es parte del proceso. Bueno, me siento mal porque culpé a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tío o lo que fuera. O sea, no importa. Esto no es exactamente el perdón, pero bueno, vamos por ahí. Entonces vamos leyendo y vamos interpretando esto y vamos en el camino, con menos mochilas, con menos peso, porque uno ya empieza a deshacer esto. Entonces, seguimos en el camino y después vamos viendo que a medida que vamos leyendo en el curso, capítulo a capítulo, el curso habla de las mismas cosas. Hasta ahora llegamos hasta el 6, pero en todos los capítulos se repiten de alguna manera las mismas ideas, haciendo hincapié más en algunas que en otras. ¿Por qué? Porque es un sistema circular, de pensamiento circular, en donde te va repitiendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y a medida que lo vamos leyendo, vamos en base a la culpa que todavía sigamos sintiendo, con la que lo vayamos leyendo, vamos evolucionando y accediendo a otro estado de conciencia. Entonces, de alguna manera, quería hacer como un resumen hasta acá para que nos paremos un poco y digamos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos? ¿No? Que tengamos bien conceptualizado de alguna manera a dónde vamos, porque no estamos en el final, estamos en el camino, pero digamos, a muchas veces hacer una mirada hacia atrás no es para hacer una evaluación ni un juicio, pero para que todos sintamos que no estamos haciendo esto en vano, porque no es lo mismo cuando empezamos que ahora. ¿Sí? Uno va más liviano y va y ya sabe que tiene una salida. Em, no sé si Carmen, sí, Carmen se llama, pero ella de una manera escribió un mensaje en el YouTube cuando hablamos del libro de ejercicios. Y ella dice, bueno, que lo había empezado 2 veces, que lo había dejado. Está muy bien, pero y que se juzgaba y que se sentía culpable y que, bueno, ahora no nos juzgamos por juzgarnos, por favor, no nos juzgamos y reconocemos, está bien. Cuando uno dice, me sentí culpable, puede observar su propio ego y bueno, y reírse un poco, pero es que yo no soy esto, ¿sí? Ya estamos bien claros que nuestra realidad no es la realidad del personaje. Creímos que esa era nuestra realidad. En realidad Jesús te está diciendo, esa no es tu realidad es otra. En un primer momento no nos gusta, no queremos saber nada de esto, pero bueno, de a poquito sabemos que esa es nuestra verdadera realidad. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para el año que viene? Vamos a ir reconociendo todo el sistema de pensamiento en cada capítulo, ¿sí?
O sea, lo vamos a empezar a ver en la mayoría, yo sí tengo, armé como un programa y la mayoría de los capítulos van a ver, se los está subrayado porque los separamos por temas, como en algún momento lo hicimos, y van a ver que se tocan las mismas cuestiones. El miedo del ego, la expiación, el Espíritu Santo, el sistema del ego, el sistema del Espíritu Santo, Jesús, un montón de cosas que están reflejadas en determinados párrafos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir resaltando esos párrafos y agrupándolos en base a lo que al mensaje que transmiten, ¿sí? Entonces vamos a tener un resaltador con de diferentes colores y cuando el curso habla de la expiación, lo vamos a resaltar, por ejemplo, siempre con azul. Yo les voy a mandar las fotocopias por email y ustedes van a tener con cada título esos párrafos. Entonces, esos párrafos que están tal cual están en el curso, no se modifica absolutamente nada, pero sí la idea es que puedan ver qué es lo que está diciendo Jesús en ese momento y lo puedan de alguna manera agrupar. ¿Para qué? Cuando uno agrupa y hace asociaciones de esto, de alguna manera se hace mucho más fácil al estudio. Y después cuando lo van a leer, no está tan disgregado, ¿sí? O sea, se hace muchísimo más sencillo y más fácil. Entonces yo el curso lo tengo subrayado con diferentes colores porque a mí me gusta estudiarlo así. Pero imagino que hay personas que no lo quieren ni tocar o no lo quieren subrayar o tienen miedo que se les mal. El mío no tiene mate como mis libros de medicina, pero sí está subrayado. Entonces, lo pueden subrayar o pueden comprar un curso de milagros para subrayarlo, pero de alguna manera sí les voy a enviar en cada capítulo de los que vayamos viendo las hojas para imprimir. Ya los tengo hechos, así que simplemente se los voy a ir mandando. Y cuando lo leen, dejan un espacio entre los párrafos y ahí anotan si tienen algún comentario para hacer. Pero más que el comentario, es poder saber, bueno, acá habla de la expiación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con el capítulo 6, pero acá está hablando, no sé, del Espíritu Santo. Acá habla de unicidad. Y cuando les habla de esto, se los dice de diferentes maneras, ¿sí? Les dice la misma cosa de diferentes maneras. Cuando pueden ver esto, les va a resultar súper fácil leer el curso, lo van a poder leer en 20 horas y van a decir qué lindo y qué bonito que es y van a poder comprender absolutamente todo lo que dice. ¿Tá? Eso se logra tranquilamente. Pero bueno, requiere un cierto trabajo. Entonces, en el trabajo de lo que es el texto, los primeros capítulos son un poco más difíciles porque no tienen un verso literario tan ameno. Ya los últimos son como más fáciles, uno los lee con un libro de cuento, pero también tiene que ver con que al principio uno requiere un poco más de atención y si esto se hace más despacio, uno tiene la capacidad, si esto se hace más difícil, uno puede leerlo más despacio y prestar más atención en algunas determinadas cosas. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar las primeras materias en la carrera de medicina, cuando iba a estudiar anatomía, vendían unos apuntes, que eran unos resúmenes del libro. Y la verdad es que yo no entendía nada. Iba a buscar esos resúmenes, pero no sabía de qué se trataba. O sea, no podía estudiar de ahí, era muy difícil. Si uno iba al libro, era más largo, daba más vueltas, era como más tedioso, pero cuando yo leía ese libro, después iba a esos resúmenes que se vendían directamente. Y a mí me resultaba mucho más fácil. Ahí sí los podía leer y, y los podía absolutamente entender. Entonces, esto está armado, digamos, de alguna manera para que nosotros lo hagamos, lo podamos hacer y les vuelvo a recordar, el final está asegurado. O sea, lo dice Jesús en el curso de milagros. Ya comenzamos. El final es el reconocimiento de nuestra propia existencia. Alguien que me hablaba del cielo el otro día. El cielo es una condición de la mente.
¿sí? El cielo este azul que vemos allá afuera, que a veces está azul, a veces está nublado y a veces se pasan otras cosas, es nuestro cielo inventado. Es nuestro cielo dual, simbólico, que claro, que a medida que vamos teniendo una mente perdonada, quizás le vayamos dando más el símbolo del amor de Dios, veamos reflejado el amor de Dios. Pero el cielo, el estado del cielo, es un estado, es una condición de la mente. ¿Está? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ahora antes de, esperen que voy a agarrar el libro y vamos a ver el tema del capítulo 6. Habíamos visto que de alguna manera en en el en el capítulo 4 habíamos visto el ego, en el capítulo 5 Jesús presenta al Espíritu Santo y en el capítulo 6, digamos, vuelve también a, a aparecer el personaje del ego y cómo se va de alguna manera. Hola Elvia, cómo de alguna manera el, digamos, cómo lo vamos haciendo, cómo lo vamos alimentando. Entonces, cada uno va a buscar, este, va a buscar en su experiencia en el día de hoy, cómo ha contribuido al sistema de pensamiento egoico a mantenerse vivo. ¿Cómo le hemos dado de comer? ¿Cómo, cómo le hemos? Yo les voy a contar mi experiencia. Les digo una. Cuando estaba por prender el Zoom y no sé qué, no veía nada y no veía nada porque las luces que están acá atrás son muy, ya le había dicho a mi esposo para que las cambiara o algo así y no las cambió. Entonces, lo primero que hice fue reaccionar. Y yo dije, pero no me cambiaron las luces, yo no veo nada y tengo mi oficina acá en un lugar oscuro. O sea, y tengo culpables, ¿sí? Y victimarios. Entonces, esa fue la primera reacción. O sea, si uno le da a esa situación, cuando la reconoce automáticamente, eh, el propósito del Espíritu Santo, la culpa se deshace, automáticamente se va, se olvida. O sea, no es que se olvida, se deshace. ¿Tá? Uno comprende que le está dando que está alimentando, que está viendo una situación para proyectar culpa, para decir, yo me enojé por la luz, ¿no? No estaba enojada por la luz, mi enojo es porque había decidido ver la situación, darle un significado a la luz y un propósito de alimentar el sistema de pensamiento egoico. No tiene que ver con la luz, no tiene que ver con la iluminación, no tiene que ver con el tiempo, ni que se ve, ni que no se ve, o sea, esto se entiende, ¿no? Entonces, cada uno, a ver, yo les puedo decir claramente lo que pasó con Estela. O sea, ¿a quién culpaste, Estela? Por el tema de la computadora. O se culpa a ella o culpa a algún otro, el que la ayudó con la computadora o, o alguno. O sea, alguno o sea, utilizó de alguna manera, le dio a la computadora un propósito de darle de comer al personaje, de alimentar al personaje. Entonces, Estela, sí, digamos, encontró un culpable ahí, Sí, importante. me culpé yo porque dije que soy una nava, que no sé hacer las cosas y bueno, Claro. Y si seguimos buscando, seguramente culpamos a otros, pero no importa. La idea acá es que podamos reconocer a quién estamos culpando. Carles dijo, yo me confundí, esto es una confusión, alguno habrá culpado. O sea, no sé, que si cada uno que se arregle con el horario, o sea, no, ya está. Pero digamos, de alguna manera, su enojo en ese momento se lo enchufó a alguien. Digo, yo no tengo la culpa la tienen lo que no pueden buscar en internet en el horario y ya fue. O sea, Analía dijo, bueno, ahora ya se está riendo, pero en su momento, cuando vino un día atacada con el tema de la pileta, o sea, ahora ya le da lo mismo lo que va a hacer con la pileta. Pero
digamos, tiene esa a alguien culpó, ¿no? O sea, a alguien culpó o al piletero, o sea, y uno va echándole la culpa a uno o al otro, alguno o no importa quién. O sea, si al pilitero primero que vino, que quizás no sabía o que lo hizo mal, al segundo, o al que construyó la pileta, o al que, no sé, quizás al que se la fue a limpiar, que se la rompió, o a lo que fuera. Pero automáticamente, uno lo que primero que hace ante una situación es buscar un culpable. O sea, lo importante es sacarnos el peso de encima. Sí, uno busca un culpable. Eso hace mantener al personaje vivo. O sea, darle vida a esa existencia que es la existencia de ese personaje que es ilusorio, pero que para nosotros es nuestra realidad. Eh, eh, o sea, le damos vida. Los niños, cuando juegan con los juguetes, esto lo hemos visto, ellos creen que en la realidad de ese juego. Y hay ahora unos juegos virtuales, no ahora, ya son viejos porque Carolina era chiquita, en donde uno podía con la computadora crear su propia ciudad y ser parte de esa ciudad o lo que fuera. No importa si uno juega con una Barbie o juega con un ordenador, es lo mismo. Pero estamos creando una realidad y los niños piensan que están inversos en esa realidad. ¿Qué diferencia hay entre un niño y nosotros? Ninguna, porque nosotros estamos inmersos en una realidad que no es nuestra realidad, pero creemos que es, que es nuestra vida. Ahora ya sabemos, porque por lo menos tenemos la conceptualización de que esta realidad, que es una construcción, que digamos que está construida por unos pensamientos, ya sabemos al menos que no es nuestra realidad. Y cada tanto podemos salir y experimentar la verdadera, ¿no? Pero ya al menos sabemos que esa no es nuestra realidad. Por lo menos estamos diferenciando en que hay una realidad aparente y que hay una realidad. La realidad aparente sería el mundo dual, ¿no? O sea, es una realidad aparente porque no es real. La realidad ya sabemos que es la unicidad. Entonces, ante una situación que nos pillamos culpándonos a nosotros mismos o a los demás, es siempre la misma respuesta, ¿no? Quiero ver esto de otra manera, ¿verdad? Siempre la misma respuesta. Con la intención, Sí, claro. intención, ¿no? Eh, porque acá yo ahora estoy haciendo bastante hincapié en esto de la intención, porque no es lo que decimos. A veces me dicen, no, yo repetí esta frase 75 veces, yo le pedí al Espíritu Santo, hay que ver cómo se lo pedimos, ¿sí? Si con la verdadera intención de suelto la situación, quiero ver esto de otra manera, o con digamos, esa petición de a ver si me ayudas acá en el mundo, porque lo que yo quiero es la solución en el mundo. Entonces, esto, uno puede decir la misma palabra, las palabras son símbolos, pero con el ego o con el Espíritu Santo. Recuerden, con el ego es siempre separación. Siempre, siempre, siempre pregunten, ¿me estoy separando de alguien? Esto me genera separación en la situación que fuera. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Pero el hecho de preguntarse de quién me estoy separando, al menos te hace ver que elegiste el sistema de pensamiento egoico. ¿De quién me estoy separando? Porque estoy juzgando. Entonces me estoy separando. Generalmente me alío a otra persona, uno busca testigos de sus juicios, ¿no? Por ejemplo, si alguien, no sé, si la vecina de al lado pone música hasta las 3 de la mañana y uno dice, yo no estoy en paz porque la vecina de al lado pone música hasta las 3 de la mañana y me aferro a eso, empiezo a buscar testigos. Y empiezo a buscar a otra vecina, pero ¿de quién me estoy separando? De esa vecina. ¿A quién es que yo de alguna manera necesito entregarle el perdón? Porque yo pienso que ella me lo está haciendo a propósito a mí. Siempre lo que a mí, lo que más me duele es la interpretación de la historia que me armé.
el melodrama asociado. Ella sabe que yo estoy acá, que quiero dormir, que trabajo y que mañana me levanto a la mañana y pone la música a propósito, me lo está haciendo a mí. Entonces, cuando de alguna manera yo me doy cuenta que armé esa interpretación, yo digo, estoy interpretando con el ego, no con el Espíritu Santo. Y digamos, y al interpretarlo con el ego y no con el Espíritu Santo, ahí puedo pedir, y ahí que pido, quiero ver esto de otra manera desde la intención, cuando yo ya no doy más. Por eso muchas veces hacer este tipo de mini, no digo que esté mal, pero por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo me levanto, medito todas las mañanas, hago yoga, hago esto y hago esto, me tomo el clonazepam, es más o menos todo lo mismo, porque no te hace experimentar la emoción. La experiencia de la emoción es la que te lleva a decir, quiero ver esto de otra manera con la intención, porque ya estoy harto. Pero si yo no llego a esa situación cúlmine, es difícil, ¿no? Entonces, lo otro son todos como, de alguna manera, anestésicos. Dependiendo del propósito que yo le dé a la meditación. Si yo le doy al propósito de la meditación aplacar los pensamientos para no hacerlos conscientes y no sufrir, es como estar reprimiendo los pensamientos. Es lo mismo que decir, me rezo 7 rosarios en la mañana y aplaco los pensamientos. Lo que estoy haciendo es ejercitando un tipo de ritual y cuando yo ejercito este tipo de ritual, lo que hago es no prestar atención a esos pensamientos que se están aflorando en mi mente. Entonces, esto hace que de alguna manera no pueda trabajar con ellos, los conserva. Esta idea es importante. Esto no significa que yo no les diga que no mediten, que no hagan lo que les gusten. Como que me decía Analía hace un rato, y si a mí me gusta la pileta, eso está mal. No, disfrutan de las cosas que les gustan. Claro que las disfrutan. Eso no pasa nada. Si ustedes disfrutan de meditar o de hacer una oración o de ir a la iglesia, van. Probablemente, yo creo que les conté una vez, tenía una amiga, Jessica, y ella iba, era o una iglesia rara, no sé, hay muchas, no rara, rara en su momento para evaluar, porque cuando yo llegué, este, resulta que le sacaban así como el diablo a la gente, y yo que venía de una cuestión muy religiosa y para mí yo dije, ¿qué es esto? O sea, acá está Satanás, están exorcizando a la gente, y veía que ella se mataba de la risa, ¿no? Y yo digo, pero Jessica, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Y fíjense cómo ella le había dado a esto el propósito santo, porque ella dijo, es que o sea, habíamos ido con su papá. Ella dijo, mi papá es de esta religión y bueno, yo lo traje acá porque quiero que él piense que yo sigo haciendo esto porque, bueno, para él es importante. Pero ella se mataba de la risa y no se lo tomaba en serio para nada. Éramos jóvenes, pero sí me acuerdo, de eso no me olvido nunca, porque imagínense llegar ahí y ver toda esa situación. Pero yo la fui a acompañar a ella también. O sea, no tenía ninguna intención ni me importaba lo que estaban haciendo. Pero entonces uno puede ir a la iglesia de dos maneras. Uno puede decir, yo voy porque disfruto de la compañía o lo que fuera, o uno puede decir por miedo, porque uno le tiene miedo al castigo de Dios, ¿no? Entonces yo vengo a la iglesia todos los domingos. ¿Quién no ha vivido esa historia? Si no va los domingos y después faltabas un domingo y después no querías ir al otro domingo porque sabías que el cura te iba a decir, es un sacrilegio, cometiste un pecado. De hecho, cuando uno tenía que ir a confesarse, una de las cosas que yo siempre decía, porque bueno, falté a misa el domingo, era como un pecado que uno tenía para decirle al Padre. Entonces, como les dije ayer, con el tema de los ejercicios, uno los puede hacer y viéndose y perdonándose, pero observar cómo nos relacionamos con el libro de ejercicios, o los hago a rajatabla, o los hago a rajatabla si no, no puedo seguir. ¿Eso qué es miedo? Miedo al castigo. Evidentemente, uno ahí se puede observar. Uno puede ir a la iglesia o acompañar a un amigo o a hacer lo que quieran de esa manera o puede ir a la iglesia por miedo a Dios. ¿Tá? Entonces son dos formas, ustedes pueden percibirse
en su relación con Dios en todas las situaciones de la vida diaria. Permanentemente nos percibimos en el otro. ¿Por qué nos percibimos? Porque proyectamos. Porque que el primero se relaciona es el sistema de pensamiento egoico. Entonces, cuando, cuando a veces me dicen y me preguntan de los espejos, este, em, tengan no cuidado con esto, pero digamos, percibirse es verse de alguna manera, podemos decir, reflejado. El tema es no creerse que nuestra realidad es esta y que lo que estamos viendo y lo que estamos viendo reflejado es nuestra realidad, porque si no, nos quedamos acá. Pero sí, cuando observamos nuestro comportamiento, lo podemos observar desde afuera y ahí ya es el tomador de decisiones el que lo está observando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos durante el día? ¿Qué es, qué propósito le damos a cada situación, a cada relación? ¿Le damos el propósito de alimentar al personaje o le damos el propósito de cambiar de maestro, poner al Espíritu Santo y recordarle al otro, a esa percepción que no tiene la capacidad de quitarme la paz? Y así como vemos a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo, que ustedes ya saben que de alguna manera no hay diferenciación. O sea, una vez que nosotros nos relacionamos con esos pensamientos, ¿sí? Son pensamientos de unicidad. Jesús te está diciendo permanentemente, no estoy separado, no hiciste nada, tu realidad es esta. Te lo recuerda porque en realidad no es que Jesús dice nada, no habla con palabras. Por eso que el curso siempre dice a favor de Dios por mí, ¿no? El curso en ningún momento te dice que Dios habla con palabras. O sea, te lo da de alguna manera a entender. Es como una experiencia. Si Dios, las palabras son del dualismo. Él no está en una experiencia dual. Nunca lo estuvo, sino esto se hubiese hecho real. Entonces, nosotros nos relacionamos con ese mensaje de diferentes maneras, como lo hablábamos ayer. Y fíjense lo interesante de esto, que cuando, digamos, empezamos a darnos cuenta de lo que verdaderamente, a dónde nos lleva la unicidad, nos genera un rechazo, un miedo de que no, esto ni me lo presentes. O sea, y de alguna manera queremos demostrar que eso es falso, que eso no es real, que nuestra existencia es verdadera, porque esta es la relación que tenemos con el primer pensamiento de separación. O sea, esto de mi existencia, ¿porque es uno o es otro? ¿Es Dios o es el ego? ¿Es amor o es miedo? ¿Es unicidad o es dualidad? ¿Es uno o es el otro? Cuando alguien tiene existencia, el otro no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Una situación de competencia. Yo compito con Dios permanentemente. No es que le tengo, de alguna manera, es una competencia permanente. ¿Y qué intento demostrar? Mi realidad es la real, es la verdadera. Yo vivo acá, soy un pecador, tengo miedo, vivo en este infierno, en este valle de lágrimas, como dice creo en Dios y en el fin. O sea, esta es mi realidad es este infierno, tu realidad no es verdad. Entonces, de alguna manera, cada vez que tenemos contacto con nuestra realidad y experimentamos paz, nos da miedo. ¿A qué? A perder nuestra propia autoría. Esos pensamientos de separación que generaron esta realidad de alguna manera paralela que no es verdad, pero que para nosotros ahora es verdad. No sé si me deliré mucho hoy con esto, pero creo que se entiende bien. Entonces, es algo que de alguna manera sabemos que vamos por ahí, que vamos por este camino, que construimos esta realidad que no es la verdadera y que estamos de a poquito corriendo los obstáculos que me llevan a que los pensamientos de Dios en realidad
reconocer que son los nuestros, ¿no? En este momento todavía no es que porque si verdaderamente quisiéramos, ya estaríamos ahí, no estaríamos acá. Y no es que hay una cuestión de espacio, ¿eh? Ahora, ¿nos culpamos por esto? No. Recuerden esta frase, todavía le tengo miedo al amor de Dios. No lo hago mal, no lo hago a propósito, no lo hago nada. No soy especial, porque si no me hago especial, todavía no pasa nada, todavía le tengo miedo al amor de Dios. Y sigo. Porque si no, digamos, me detengo o me freno o ¿para qué? No, la idea del curso, el curso es amoroso. Todavía le tengo miedo al amor de Dios. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, no es un crimen, esto no tiene, recuerden que a través del curso al Dios que nosotros de alguna manera le tenemos miedo porque nos hicieron creer que Él está para matarnos, porque en realidad lo que quiere es robarnos nuestra autoría, porque nosotros se la robamos a Él, Jesús durante todo el curso te está diciendo, mira que papá no es malo, mira que papá no te va a pegar. Mira que no te van a matar, mira que no te van a agarrar, mira que no, nada va a pasar, pero no le creemos. O sea, entonces a ese mensaje, mira que papá no es malo, mira que no te va a pegar, mira que no te va a matar, mira que no te va a hacer nada, ese mensaje no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque queremos seguir con nuestro personaje, con nuestra autoría, que es un personaje que cree que pecó, que se siente culpable y que tiene miedo al futuro. Le tiene miedo cuando papá llegue. ¿A quién no le han dicho? Mira que cuando venga papá, ahora lo llamo a papá y le cuento todo lo que hicieron durante el día. Que se pelearon, que no hicieron los deberes. Cuando te tenía tu mamá sentada y vos estabas sentado todo el día en la mesa y te decía, mira que le digo a tu papá, mira que si cuando llegaste no hiciste los deberes, tu papá te va a pegar. Te vas a quedar sin esto, sin esto, sin esto. Bueno, o sea, todo eso era lo que nosotros, de alguna manera, nos hablábamos desde afuera con el exterior, es como nos relacionábamos con Dios, con miedo. Con miedo. ¿Pero por qué? Porque ese miedo hace que ese niñito que está dentro de la casa sea importante, único, especial para su papá. Y es lo que de alguna manera quiere, prefiere ser especial a, a vivir en la eternidad y ser un especial como un individuo. Y muchas veces compararse y empezar a compararse. No, a mi hermana no le dicen nada porque mi hermana estudia, ella es mejor que yo. No porque fulanito, y así fíjense como con las comparaciones vamos viviendo en un mundo de individualidad, en donde la comparación es un juicio y la comparación es separación. ¿De quién me estoy separando? Dale, Mónica, hoy no sé qué me dio por la filosofía. Habla, Mónica. No sé si estás hablando, pero tenés que abrir el micro. Sí. Ahí. Cuando tú decís, le tengo miedo al amor de Dios, lo podemos poner como sinónimo de deseo, que eso es lo que yo deseo. Claro, porque el deseo, el sueño secreto y el deseo oculto, o sea, ese deseo oculto es de ser un individuo separado y para ser un individuo separado, yo tuve que correr a mi propia realidad, que en realidad eso no exista. Entonces, ese es Dios. Dios es simplemente, no es que es un personaje con manos y con nada, simplemente es una experiencia de no dualidad, en donde son pensamientos de amor eterno. Entonces, pero cuando aparece la diminuta y alocada idea de qué pasa si yo me puedo separar de mi verdadera realidad y me aparto, y eso se empieza a dividir y me olvido en realidad de dónde vengo. O sea, yo no recuerdo cómo llegué al estado en donde estoy, pero sí recuerdo que en realidad esta no es mi realidad. Por eso permanentemente estamos con ansiedad, angustiados, o sea, porque sabemos que esta no es nuestra verdadera realidad. Pero ese pensamiento de separación que le da realidad al personaje, ese pensamiento de separación que es el sistema de pensamiento egoico, desea
oculta y secretamente ser víctima o victimario en situaciones duales, porque esa es la forma que tiene de seguir acumulando culpa. Por eso que el deseo, vos primero elegís tu sistema de pensamiento egoico y el deseo de ese personaje es ser víctima de todos los que están afuera. Siempre somos víctimas, porque inclusive hasta cuando somos victimarios es porque hay otro victimario arriba. No nos enredamos con esto, pero el deseo secreto del sistema de pensamiento egoico, por eso es que primero elijo esto, primero elijo, por eso hace un rato les dije, ¿qué fue lo que cada uno hizo con su personaje? Primero elijo es que mi personaje sea real y ese personaje necesita estar con culpa, porque si no desaparece. Entonces, a ver, me levanto, lo primero que hago, ¿a quién voy a culpar? Porque ¿a quién voy a culpar? Porque eso mantiene activo a mi personaje. Si estoy mucho tiempo en paz y tranquilo, es que, ¿qué pasa? Es que Dios va a venir y me va a agarrar, y realmente me va a agarrar. Entonces, eso es lo que mi personaje le ha hecho creer, lo que el sistema de pensamiento egoico le ha hecho creer al personaje. No te quedes tranquilo, porque si te quedas tranquilo, ojo, porque ahí vas a perder, ¿qué cosa? Tu individualidad. Eso es lo que perdés, no perdés otra cosa y no puedes perder nada. Pero el ego no conoce de los pensamientos del Espíritu Santo, pero sí sabe que hay un poder de elegir y que en esa elección él pierde, digamos. Entonces, el deseo siempre del deseo secreto del sistema de pensamiento egoico es mantener al personaje vivo. ¿Cómo lo mantiene vivo? Lo mantiene entretenido. ¿Cómo lo entretiene? Echándole la culpa a todo el mundo del estado de no paz. Entonces, cada vez que nos encontramos con alguien y le decimos, vos tenés la capacidad de quitarme la paz, los focos que están ahí atrás, que hacen que yo no pueda ver, son los responsables de que yo no esté en paz. La gente que pregunta por el horario hacen que Carles no esté en paz y el otro, no sé, la pileta de coso, no importa qué. A ver, se me mojó la ropa, llueve, hace frío, hace calor, la comida estaba salada, no sé, engordé 3 kilos, bajé, se me arruinó la ropa, no importa qué, en cosas estúpidas, pero si yo a veces me he pillado, no ahora, pero eh, 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 enojándome, fíjense esto que a lo que les digo, o sea, si al mate uno no le pone la temperatura del agua correcta, el mate no está rico. Y los argentinos que estén acá pueden dar fe de esto. Tati, bueno, si la pones muy caliente, el agua se quema. La yerba se quema y después frotan los palitos, pero no tiene un sabor rico. Y si está frío, es horrible. Entonces, como que tiene que tener, yo la pongo ahora, ya después, pero esto que a mí me arruinaba mi momento del mate, yo lo usaba como para proyectar culpa. Entonces, proyecto culpa en esto, hasta que, bueno, hasta que uno empieza a trabajar con todo. Ya vamos a ver en el capítulo, hay un capítulo en donde vamos a tratar bien este tema, en donde cómo hace el ego para decir esto es más importante, esto es menos importante. Entonces uno empieza a trabajar con las cosas que le ha dado un significado de importancia. Ya vamos a ver en el ejercicio 1, todo tiene el mismo el significado que yo le he dado a las cosas. ¿Sí? Yo le di un significado a cada cosa y el ego le da un propósito y el Espíritu Santo le da el otro. Entonces yo puedo usar el mate para separarme, para culparme de que, no sé, del agua, o si de repente alguien me distrajo en el medio, uy, por culpa tuya se me hirvió el agua y ahora es un dramón. No, no. Sí, claro, y he buscado a lo largo de mi experiencia humana un montón de cuestiones. Me acuerdo que en Argentina habían unas pavas que chiflaban, ¿no? Entonces, cuando empezaban a hervir, porque no solo se me hervía el agua, yo he quemado pavas, he hecho de todo en mi vida, entonces ha sido un tema con esto. Con la pava chifladora, por lo menos lo que evitaba era que mi casa se incendiara, pero ahora ya tengo acceso a más tecnología y dentro de poco imagino que Apple voy a tener una app en donde yo pueda controlar la temperatura del agua. Pero así es como que el ego te va
te va haciendo. Pero busquen en estas cosas sencillas, de las más sencillas y de las que ustedes consideren más importantes, ¿sí? En donde van a poder que el trabajo es el mismo. Y como hicimos para Navidad, ustedes son una luz, ¿sí? Y esa luz, de alguna manera, que es una luz, ¿qué significa la luz? Una guía, ¿no? Para mí es una guía, es como un llamado, voy hacia la luz. Y esta luz, que significa, voy a estar, el otro día alguien me decía, yo vivo en modo perdón. Y este vivo en modo perdón no está mal, pero no es que lo podemos poner en automático a la mañana, ¿tá? No es que uno dice, otros me dicen, esto es muy divertido, otros a veces me dicen, yo le entregué el día al Espíritu Santo y mira lo que me pasó, ¿no? Esto lo van a muchos han pasado por esto. Yo entregué el día y me levanté a la mañana y le dije: "Espíritu Santo, hacete cargo de mi vida", y después se van con el ego a culpar a la gente, ¿no? Pero le habían dado, de alguna manera, le habían entregado el día al Espíritu Santo. Esta es una forma de las que tiene el sistema de pensamiento egoico de decir: "Tu Espíritu Santo, tu ego, tu Jesucristo no sirven, no funcionan, el curso no funciona". ¿Está? Cuando uno pero no, esto no es automático, esto es una decisión, ¿qué cosa? Permanente, permanente, permanente. Y no es que tienen que hacerlo para como con miedo o con nada, simplemente a medida que va pasando el tiempo van a estar más despiertos para ver las situaciones y matarse de la risa. O sea, porque cuando lo pillan y lo ven y lo pueden trabajar, están entregando el perdón. Entonces, la luz es una guía. ¿La guía cuál es? Mira, usa este sistema de pensamiento que funciona. ¿Cómo usamos lo usamos nosotros? No tienen que decirle al otro, mira, yo te voy a entregar la paz, el perdón, esto no. O sea, simplemente donde pensaba en separación, digamos, pido al Espíritu Santo ver la situación de otra manera, ayuda. Solamente una palabra, ayuda, cuando las emociones están bien álgidas. Y en ese momento van a entender cuestiones de la situación. ¿Por qué? Porque los pensamientos ya no van a ser de separación y esto no se explica con palabras. El amor se extiende, no se explica, pero sí van a utilizar cada y una de las situaciones como símbolos y cada símbolo le van a dar un propósito. ¿Sí? Ya sea una palabra, ya sea un elemento que ustedes ven con un nivel de la forma, ya sea un pensamiento. Evidentemente, dentro de este sistema ilusorio, todo lo que vemos son imágenes creadas por nuestros pensamientos. Entonces podemos decir que forma directamente son los pensamientos que generan ilusiones en algún nivel, ¿sí? Si yo veo un libro, porque estoy pensando, yo pienso que hay un libro y le da un significado a ese libro. Si siempre hago el ejemplo de la ley de la gravedad, o sea, si yo creo que pongo el lápiz acá, lo suelto y se cae, es porque creo que hay una ley de la gravedad. Y le he dado a las cosas significados diferentes. Si de ninguna manera yo quiero pensar que este lápiz es lo mismo que mi pelo, porque yo no me cortaría el pelo en este momento, o sea, le he dado un significado diferente, o que mi Laura, o que el lápiz tiene el mismo valor que la mano. Esto lo eso, Claro, no, entonces yo le he dado un significado diferente. Y no es que a partir que hagamos el ejercicio número 1 le vamos a dar el mismo significado a todo, no, pero por lo menos verlo. Le he dado un significado diferente, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo unos lentes que me los hice hacer en la cosa esta en la tienda y otros que uno compra por ahí en la farmacia y yo le doy más valor al que me los hicieron hacer porque me salieron carísimos. De hecho, fíjense, compro
los otros para no usarlos recetados en la calle, para no perderlos, porque digo, porque esto los voy a perder. Entonces, evidentemente, le he dado más valor a los lentes para leer que son recetados que a los otros. Porque en este caso los pagué más y porque hay que ir y te tienen que medir todo eso y te lleva una pérdida de tiempo. Entonces, lo importante acá, y lo vamos a ver en el día 1, no es que a partir del día 1 le voy a dar el significado a todo lo mismo. No, por lo menos ver qué es lo que hizo mi sistema de pensamiento. Seleccionó dentro de estas imágenes ilusorias y le dimos diferente valor a cada uno para darles un propósito del sistema de pensamiento egoico. Entonces uno se entretiene. Y si viene alguno, por ejemplo, viene mi marido y me pisa los lentes recetados, le hago un escándalo y lo culpo de mi estado de no paz. O si los pierdo yo, no importa si es mi marido o yo. Esto, digamos, simplemente para que empezamos a tener conciencia de qué se trata y de qué habla el curso. Porque si no pensamos que es una religión más y que tenemos que estar ahí rezando y leyendo de rodillas, y no es así. Y no es así porque el mensaje es otro. El mensaje es absolutamente otro. Entonces, y al ego le encanta transgiversar los mensajes y hacerlos reales y que nosotros nos empecemos a relacionar con el curso como dándole un propósito egoico. Entonces, ¿cuál sería el propósito egoico que uno puede darle al libro? Decir, bueno, yo estudio el libro azul, soy especial, es más difícil, uno necesita, es un libro metafísico difícil. Entonces uno puede decir, bueno, me estoy separando de los otros que hacen otras filosofías. Pero por eso les digo, siempre se preguntan, ¿de quién me estoy separando? ¿De quién me estoy alejando? Me estoy alejando de otras personas que hacen otras filosofías espirituales y evidentemente estoy usando el curso de milagros para separarme. Fíjense que el mundo es un mundo de separación. Separamos absolutamente todo. Y cada vez hay más división y las ciencias están más divididas y dentro de las mismas ciencias hay más divisiones. Yo tengo la experiencia de la medicina, pero dentro de la medicina cada vez hay más ramas, ¿no? Y, y, mm, y yo hacía una especialidad que era terapia intensiva y, increíble esto, pero los especialistas en terapia intensiva, como manejan situaciones más críticas y muy bien el medio interno, entre comillas, es como que se separan del resto de los médicos. Está Dios y el resto eh, en el otro lado, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando venían los pobres residentes de clínica médica, si alguno está por ahí, a traer un paciente y que por el amor de Dios que no dijera algo mal, porque eso era para acribillarlo y mandarlo de vuelta a que vaya a estudiar, este, era totalmente, eran situaciones horribles, que a veces venían los jefes de servicio porque no querían ni hablar con nosotros. O sea, fíjense al nivel en donde se llega, un nivel de separación total. Y después están los oftalmólogos, yo siempre decía, dentro de lo que era la medicina, los oftalmólogos como que no eran médicos, los traumatólogos tampoco, o sea, porque no sabían de medio interno, ¿no? Medio interno es cuando uno maneja todo lo que es la fisiología y así, especialidades y cada vez más especialidades. Y hoy en día los pacientes van al cardiólogo y el cardiólogo dice, no, yo me ocupo de la presión, le hago un ecocardio y después para el tema de los pies vaya al flebólogo y lo mandan al otro. Y el otro, la cuestión que el paciente se la pasa yendo de un lado para el otro y nunca sabe lo que tiene y nunca encuentra una solución de nada porque de alguna manera hay división y división. ¿De quién me estoy separando yo con esto? De mis otros colegas, ¿no? O sea, y del sistema médico, de mi sistema de creencias. Yo creía en las ciencias médicas y de alguna manera después dejé de creer, porque después me empecé a dar cuenta, en un momento yo dije, pero ¿por qué
cada paciente va a evolucionar de una forma distinta, muchas veces teniendo siempre el mismo laboratorio o las mismas cosas. Esto era como yo me entretenía, mi ego se entretenía con esto y justificaba mi estado de no paz con situaciones así. La arquitectura también. Hoy en día hay arquitectos para arquitectos para hospitales, hay arquitectos para iglesias, hay arquitectos, o sea, antes un arquitecto era un arquitecto, pero el ego genera división. Y no solo los arquitectos, y cada uno sabrá, o sea, dentro de la educación también. Pero el ego no deja de ramificarse y de ramificarse. Y el otro día, esto es yo siempre dije, ¿por qué está este tema del baño para mujeres, el baño de hombres, y a veces uno tiene que tanta cuestión, ¿no? Y el otro día en Santa Mónica, en un restaurante, yo fui al baño y en realidad era un solo baño, un baño grande, ¿no? Era un baño grande y claro, si los que están adentro de cada baño individual, no es que uno está ahí afuera haciendo pis o lo que fuese con los otros. Entonces, ¿por qué un hombre, una mujer? Porque encima está acá ahora hay una nueva modalidad de que en realidad ya el sexo no existe. Entonces, los chicos cuando van a la escuela, vos no le podés decir de él o de ella porque ellos es como que si un día se sienten mujer y le decís, lo tratás de él, esto es una situación que tiene que ver con la educación acá en Estados Unidos y que no viene al caso. Pero fíjense cómo el ego genera confusión y separación y división y busca un problema, hacer de eso la gran cosa, ¿no? Em, Siempre está buscando de proyectar y culpar. Y en este caso, con esto de la educación que les comentaba, se culpa a los maestros, ¿no? O sea, los niños culpan a los maestros de que le dan una identidad sexual a los chicos y que los están juzgando. Pero háganse estas preguntas absolutamente cada vez que se encuentren en una situación en donde estén en un estado de no paz. ¿A quién es que, primero, de quién me estoy separando? O sea, utilicen esto unos días para que empiecen ¿de quién me estoy separando? ¿De quién me separé? No importa si es un Homo sapiens, una lechuga, un auto, lo que fuese, pero ¿de quién me estoy separando? Porque cuando me estoy separando de alguien, ¿qué significa de quién me estoy separando? ¿A quién estoy culpando? No importa si es el clima. Yo puedo decir, no estoy en paz y es porque hace calor. Atrás de hace calor hay un culpable que hizo que o yo no tuviera aire acondicionado o que estuviera en un lugar determinado o que alguna cuestión, ¿no? ¿De quién me estoy separando? ¿A quién estoy culpando? Y cuando ven a quién se están culpando, obsérvense. Se observan y al observarse, el que está observando es el tomador de decisiones. Ahí pueden tomar una nueva decisión, pero no se aparten de ahí. Practiquen esto por algunos días. Y más o menos de lo que hablamos hoy está cubierto el capítulo 6. Les voy a pasar estas hojas con en un momento habla de la extensión. Recuerden que la creación de Dios no tiene que ver con algo, con nada, absolutamente nada del mundo. La creación de Dios son pensamientos que se extienden. Esta es la creación. No es que creamos negocios, tampoco hay creaciones acá en la tierra, porque esto me preguntaban el otro día. No podemos comparar las creaciones de Dios con nada que hagamos acá en el mundo. Dios no considera al mundo, el Espíritu Santo no considera, no es partícipe de este mundo. ¿Cómo va? Si te dice todo el curso que es un sistema ilusorio, que son imágenes que tus pensamientos han creado, ¿cómo van a ver? Como el mundo no es real, ¿cómo va a ver si te dice que vos no sos real?
Que no lo quieras escuchar es otra cosa, pero te dice que vos no sos real. ¿Cómo va a haber una creación dentro de un mundo ilusorio? No es viable, no es posible. Las creaciones en el mundo no existen. ¿Está? Entonces no hay ninguna creación en el mundo, pero sí, digamos, de alguna manera, cuando nosotros elegimos por la unicidad, elegimos pensar con esos pensamientos como tomadores de decisiones, se extiende el amor. Ujú. Y acá podemos decir que hay una creación, pero que se refleja en el mundo. No es que es del mundo. Esto se lo quedan clarito. Yo reflejo la creación, que es un pensamiento de amor, se expande la luz digamos, como que se estamos iluminando de alguna manera algunas situaciones en el mundo. Esto va Entonces, lo que llamamos, perdona, lo que llamamos creaciones, por ejemplo, un Miguel Ángel o un Bach o algo así, ¿eso es un reflejo de la creación de Dios o es una cosa más? Ajá, muy bien. Digamos, si vos tenés un Miguel Ángel o escuchas una música que de alguna manera a vos te genera y te refleja amor, evidentemente decidiste verlo o escucharlo con tu mente recta, porque vos ves reflejado en ese símbolo el amor de Dios. O sea, tu tomador de decisiones Sí. en este punto ha decidido por la mente recta y se refleja el amor de Dios a través de eso. Porque para vos, probablemente para mí o para algunas otras personas, esto es precioso y refleja mucho amor, pero quizás para otros no. Por Porque ejemplo, podría ser ese reflejo de amor, podrías verlo en cualquier otra cosa. en cualquier otra cosa. Vale, En el totalmente de acuerdo. enano de jardín que tenés en las, Sí. Ya las tiene mérito, ¿eh? macetas, en las macetas, en cualquier cosa. Por ejemplo, para mí el Jesús que está ahí atrás, que encima Sí, ese Jesús era de Kenneth Wapnick, el que él tenía, ajá. para mí es un amor y yo lo pongo ahí con todo mi amor y mi esposo lo tapa y a veces dice, yo no puedo dormir con Jesús mirándome así. O sea, él es judío, entonces a veces pasa y lo mira así, a mí me da mucha risa, porque a veces pasa y lo mira y me dice: "Me está mirando". Claro. Y, para mí me refleja mucho amor a él, no sé todavía, pero encima la tiene como con Jesús, ¿no? Pero ese no, Bueno, es eso de que el significado lo ponemos nosotros. absolutamente. Sí, sí. Porque, digamos, creamos símbolos al que le dimos un significado y ese significado le podemos dar dos propósitos, o el propósito del espíritu o el propósito del ego. Por eso es que en realidad en el mundo las cosas materiales con la forma no existen, lo único que existe es propósito. Vos le das un propósito o el otro, pero el mundo es un efecto. Es un efecto de los pensamientos y no tiene que ver tampoco exactamente con la figura, tiene que ver con el significado que vos le has dado a esa figura. No el que le ha dado el artista, sino no, sino el que Claro, le das tú. claro, no, no el que le ha dado el artista. Evidentemente, hay artistas que han extendido, o sea, digamos, el perdón a través de sus obras, ¿no? Pero no vamos a ver esto hoy. Digamos, si vos ves muchas veces que son como que son parte de lo que uno experimenta acá, ¿no? A veces no les pasa que escuchan, por ejemplo, una persona explicando una receta de cocina y ustedes sienten de alguna manera una Absolutamente, absolutamente. o no tiene que ver con que enseñen el curso de milagros, pueden enseñar, bueno, es que de alguna manera están dando un mensaje de perdón, que no tiene que ver con que en ese momento, digamos, hayan estudiado el curso o alguna otra cuestión. O sea, eso es inevaluable. No podemos juzgar y evaluar el nivel espiritual
del que tenemos enfrente, de alguna manera, porque no importa si haya hecho el curso, o la Madre Teresa de Calcuta, no importa, pero sí alguien que de alguna manera te dice, mira que no, vos no me quitas la paz, mira que yo puedo estar en paz, a pesar de la situación en la que esté viviendo, está extendiendo el perdón, está siendo amoroso. ¿Sí? No importa que sepan lo que es lo que están haciendo, o sea, pero se está entendiendo el perdón. Entonces, ¿eso es lo que vos recibís? Es simplemente así. Y Ujú. si de alguna manera, recordá, digamos, uno puede o extender amor, ¿sí? O pedir amor. Eso es las únicas dos condiciones en las que puede. Entonces, el que está explicando la receta de cocina, o está pidiendo amor o está dando amor. No hay. ¿Cuál es tu única respuesta? Es el amor. Uno va a extender amor. Pero si cuando te están pidiendo amor, ¿qué significa? Te están culpando de que no están en paz por tu culpa. ¿Sí? Te están diciendo, yo no estoy haciendo bien esta receta de cocina porque en realidad esos ojos que me están mirando no me gustan. Te están diciendo, vos tenés la capacidad de quitarme la paz a la que está cocinando y vos tenés dos opciones. O extenderle amor, ¿qué significa? Si vos no estás en paz es porque vos no querés estar en paz, pero a mí no tenés la capacidad de quitarme la paz. O número dos, engancharte con eso y decir, bueno, esta es una tonta que se le rompen los huevos y que no sirve para nada y a nada, ¿sí? Esta es una situación que se presenta permanentemente, permanentemente. Ustedes tienen, los que tienen hijos, digamos, es una cuestión constante. Por ejemplo, se levantan a la mañana, ¿sí? Y los van a despertar para ir a la escuela. A ningún niño le gusta esto. Yo odiaba esta situación, que alguien me fuera a despertar para ir a la escuela. Es horrible, que vengan, te despierten. Entonces, el chico va a gritar, va a patalear. Si yo me siento culpable y le digo, bueno, él te está culpando a vos de que le quitaste la paz, por supuesto, ¿no? Que entré a la habitación a prenderle la luz. Él te culpa y te dice, yo no estoy en paz por culpa de que vos me prendiste la luz. Yo tengo dos opciones. ¿Qué es lo que hace el chico? El chico te pide amor. ¿Qué te está diciendo? Recordame que este sueño no es real y que yo no tengo la capacidad de quitarte la paz a vos. Entonces yo tengo dos propuestas, dos cosas para hacer. O me engancho con él, me siento culpable y digo, bueno, quédate un ratito más, le decimos a la maestra que no sé qué, cualquier cuestión. Pero la idea es que compro la culpa, se la compro. Él me la vende. Yo entro a la habitación, él me la vende, me dice, yo no estoy en paz por tu culpa y yo se la compro. ¿Qué significa? Me siento culpable, no importa lo que haga después. Si lo dejo durmiendo, le digo, bueno, falta, no importa. O tengo la segunda opción, que es la de ser una luz y recordar, pedirle al Espíritu Santo, no estoy en paz por esto, o sea, quiero ver esta situación de otra manera, me está vendiendo una cosa trucha. Entonces uno ahí dice, no, yo puedo estar en paz. Y desde la paz y desde mi situación de paz le estoy enseñando y le estoy extendiendo el amor, porque mi tomador de decisiones fue a la mente recta y ahí se puede extender el amor de Dios. Y él va a sentir qué cosa, el amor de Dios, y ya no va a sentir miedo. Esta es la forma en la que uno extiende el amor de Dios, no importa lo que haga. Si sos ama de casa o si estás cuidando a tus hijos, con tus hijos. Si vivís sola con tu perro, será con tu perro, porque es en el perro en el que vas a proyectar. O sea, en alguna cuestión que vos veas en este sistema ilusorio de las formas, vas a estar proyectando alguna cuestión. Y ahí en esa situación tenés dos opciones. Ahí está el trabajo. El trabajo y la práctica es del día a día, es del día a día, momento a momento. Elige nuevamente, elige de vuelta. Y en cosas, en todas las cosas. Otra cosa que vamos a tener este año que viene, les voy a decir, es un taller, vamos a tener. Nosotros vamos a terminar con
con el curso de milagros. Una vez que terminamos, y vamos a hacer los ejercicios. Una vez que terminamos con el curso, vamos a ver los anexos y el manual para el maestro. Pero en paralelo a eso, vamos a tener un taller que los que quieran entren, los que no quieren, no tienen por qué entrar, en donde vamos a trabajar esto, ¿no? La práctica, como la práctica del perdón en el día a día. El que quiere, este sí no va a quedar grabado, no se va a subir a YouTube. No, no, no va a quedar, no se va a subir, pero si cada uno quiere contar su rollo, lo que le parece, lo que está viviendo en la situación en la que se encuentra y qué es lo que cree que le quita la paz y podemos, cada uno, el otro va a trabajar con esa situación, ¿sí? Porque nosotros no solamente lo que consideramos que es nuestra vida personal como individuos en el mundo, no estamos separados del otro. Entonces, lo que vemos en el exterior y lo que pensamos y evaluamos de lo que creemos que está afuera nos sirve para trabajar. Utilizamos todas las experiencias porque hay una sola experiencia. Entonces, vamos a tener este taller y vamos a tener las clases especiales que van a ser los miércoles. Los miércoles a la misma hora de esta clase. Esa de los miércoles vamos a hacer como clases grandes que tienen que ver con conceptos profundos de lo que es la enseñanza de un curso. Esas sí van a quedar grabadas. Pero el taller del perdón, o sea, en donde vamos a practicar el perdón, vamos a trabajar cómo integrar los ejercicios a la práctica de la vida diaria. Nosotros ya vimos conceptos muy importantes y profundos del texto. Tenemos que seguir avanzando, pero digamos, una vez que uno tiene el aprendizaje del texto, hace los ejercicios y la idea con los ejercicios dijimos que era la práctica del texto, es practicarlo en donde, en el día a día. Entonces, si de repente estoy en una situación en donde, no sé, me siento exasperado, recuerdo algunos ejercicios, algunos se me va a venir a la mente y la idea es practicar con esto. Nunca estoy enojado por la razón que creo, nunca estoy enojado por la razón que creo, jamás, jamás. Entonces, si esto me lo voy recordando, aunque yo esté muy atado a mi proyección, ¿sí? No importa, pero me lo voy recordando. Nunca estoy enojado por la razón que creo. Es algo a lo que podemos acudir permanentemente. Pero lo vamos a ir llevando porque la idea de lo que es la comunidad de amor por un curso de milagros tiene que ver con que cada uno en el lugar en donde está pueda practicar las enseñanzas del curso, que la enseñanza del curso es el perdón. Y eso lo podemos llevar a cada situación y a cada momento. No tiene que ver con leer un libro en particular o con hacer alguna actividad en particular. No hay actividades santas y no santas, son todas lo mismo. Entonces hagamos que este año que comienza sea todo lo mismo, sea diferente, porque hagamos del año que comienza una situación de que todo sea lo mismo, de que empieza hasta que termina el día, inclusive hasta cuando estamos durmiendo. Y si nos despertamos asustados por el sueño, ¿qué cosa? ¿Qué es lo único que vamos a practicar? El perdón. Entonces, este es el propósito de esta comunidad. Entonces, cada uno va a tener el espacio en donde crea en ese momento que tiene que participar. Y la idea es poder ejercitarlo entre los que estemos en la reunión, y que cada uno lo pueda ver de otra manera. ¿Sí? Si hay gente que le molesta que el otro entra tarde, que el otro hace ruido, que el micrófono, si el otro que no sé qué, no sé, si uno está en el auto, déjenlo, ¿qué hacemos? ¿O le echamos la culpa a esto de mi estado de no paz o practico el perdón? Porque acá estamos para practicar el perdón. Y no es que me quite la paz, porque otros no, porque no es que me quite la paz, pero simplemente ese es el camino. Como, como las vacas cuando van y siguen la campanita. Bueno, es que ese es el camino, porque si no nos seguimos alimentando al personaje y ya estamos listos con el personaje.
Ya estamos, ya estamos. No es que no lo vamos a atacar ni nada, pero así como el de Carles que se vino haciendo más chiquito, bueno, que simplemente se haga un poco más pequeñito, ¿no? Y que ya prácticamente va perdiendo fuerza. Les voy a mandar un video de Lolito. Lolito es el perro de una amiga mía, que fue muy divertido. Ella me mandó el video. El perrito es un perrito chiquitito, así que se enoja y pelea y no tiene, es como que, y yo siempre le digo que es como, el ego es Lolito, ¿no? El Lolito es chiquitito, pero él se piensa que vive en un cuerpo gigante y que, no sé, y que te va a atacar. Me acuerdo que me saltó cuando lo fui a ver y me agarraba así. Después se le pasa porque es lo que tiene es miedo. Pero iba caminando el otro día, ya lo estaba filmando y se vio en el espejo y se empezó a ladrar, pero con toda furia a él mismo, ¿no? O sea, estaba como... Y de repente se salía y se volvía al espejo y se volvía a ver y se asustaba y se iba para atrás. Ay, mira, es real y es de mi amiga el perro. Entonces, y, y bueno, cada uno trabaja con eso, con las cosas. Pero bueno, recuerden, hagamos de que este año que comienza, esto lo ha dicho Kenneth Wapnick en alguna de sus clases, sea diferente haciendo que todo sea lo mismo. Y alguien le pregunta que si no va a ser aburrido, y él dice que esa es la observación del ego, al contrario, no va a ser aburrido, pero lo importante es que que vas a estar muchísimo más en paz y que vas a sonreír más, que sea, no vas a tener tantos altibajos ni exasperaciones, pero sí vas a sonreír más frecuentemente. Entonces, el propósito del año que viene lo vamos a tomar de esta manera. Ya sabemos las actividades que vamos a hacer, cómo lo vamos a estudiar. En la página web que va a salir ya en poquito, van a tener toda la información y va a estar todo bien ordenado con los días, los horarios, ahí van a poder entrar y ver todo el horario de cada país, de cada lugar. Y bueno, que espero no se sienta ninguno excluido, pero bueno, van a estar, voy a poner todos los horarios que más pueda y si alguien quiere saberlo va a preguntar y no va a haber ninguna confusión. Bueno, si alguien tiene una pregunta o un caso para contar, ahora este es el momento. No sé qué hora es. Y si lo tienen todo muy clarísimo, A ver, yo en este momento, bueno, desde hace tiempo, digamos, la oración, yo no me dedico a rezar, ¿no? Pero sí que me gusta hablar de alguna manera con algo de mí, ¿no? Y últimamente lo que me sale preguntar es, ¿qué quieres de mí? Supongo que está muy mal planteado, pero es lo que me sale, ¿no? O sea, yo puedo pedirle a Dios, porque yo sigo utilizando más la palabra padre que las demás, y digo, bueno, yo quiero esto, quiero esto, me refiero, quiero ver las cosas de otra manera, quiero sentirme más auténtico, yo qué sé, ¿no? Pero entonces, ¿y tú qué quieres? Claro, se supone que Dios no quiere nada, pero ¿cómo puedo corregir esto? claro, él no quiere nada, o sea, pero vos ¿qué es lo que sentís? ¿Que él te dice que quieres de mí o No, no, vos? yo digo, yo sé, digamos, yo desde mi personaje o desde donde estoy yo, puedo querer una serie de cosas, pero ¿y tú qué quieres? ¿Qué, Ah, qué o sea, quieres como de que mí? vos te preguntás, A eh, Dios le no, pregunto, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres? claro, ¿Sabes? absolutamente nada, él no quiere nada. Ya, ya. No, No no, ya quiere- lo entiendo, ya, ya. es un rollo tuyo, pero Claro, es una proyección mía. claro, es que nosotros queremos que él quiera cosas, porque Claro, claro, la causa de la separación fue que quisimos ser individuos separados y él no nos dio esto. Entonces, el hecho claro. de preguntarle qué quieres que yo haga es como decir, acá estoy, mírame, ¿no? Sí. Y encima pedime alguna cuestión, alguna cosa que yo voy a hacer algún sacrificio para darte. Y es así es como nos Bueno, pues relacionamos eso es con lo él. que te pedía, una corrección de eso. Pero, pero está bien y está muy bien que digamos, como le decía a Analía, si queremos orar, no, si queremos disfrutar de cosas que nos gustan en este mundo, las disfrutamos, porque si por ejemplo voy a una heladería y me gusta el helado de chocolate, no voy a pedir el de frutilla, porque voy a Claro, decir,
Total, es todo lo mismo, pido el de frutilla y no, porque eso es sacrificio. Dentro de este mundo hacemos todo lo que nos apetezca si lo queremos hacer y nos sentimos bien con Y esto. cuando a uno lo que le gusta es sufrir, ¿qué? No, si lo observamos y decimos, a mi personaje le gusta sufrir, porque es la forma que tiene de sacrificarse y de hacer real. Pero cuando vos estás diciendo, a mi personaje, ya no te estás identificando con él Claro, 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 y le estás quitando fuerza. claro, Sí, no, no, no soy yo, es a mi persona. claro, claro. A mi personaje le gusta sufrir porque todavía le tiene miedo al amor de Dios. Esto es lo que hace para preservar su propia existencia. Se sacrifica, se sacrifica. ¿Qué significa? Es una víctima. Es una víctima del sacrificio, o sea, es una víctima de algún otro, de un victimario. Sí, El sí, sí. principal victimario es Dios, ¿no? Pero que después en la fragmentación, en el Big Bang, los victimarios se convierten en todos los que nos rodean. Pero yo siempre soy víctima. Entonces, ¿victimario de qué? De tu realidad. O sea, sos victimario, o sea, él es responsable de mi realidad. Y mi realidad es esta, un estado de no paz. Entonces yo soy una víctima de todo eso que está allá, de que está allá afuera. Es que es más divertido pensar así porque es más fácil. Claro, claro. Es más fácil, es más fácil. Es más Ujú. fácil entender que nuestra situación de estado de no paz la justificamos con los que tenemos alrededor Claro. y que son nuestros culpables, pero que en realidad ellos no son más que figuras creadas para culpar. Entonces, ¿para qué vamos a estar buscando? Porque no hay diferencia entre una figura de ahora y una figura del pasado. Y ojo, que esto ya lo pasamos y lo cerramos, pero cuando buscamos en el pasado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo real el pasado, cuando el único tiempo que existe es el presente. Entonces, ¿por qué voy a ir a buscar en mi enojo con mi papá si en realidad lo estoy haciendo, la separación la estoy haciendo en este momento? Y cuando yo digo, mi papá tenía la culpa, de alguna manera estoy diciendo el pasado era real y el pasado, que ahora ya no tiene arreglo porque fue pasado, no tiene posibilidad de arreglarse. ¿Está? Ujú. No, Muy bien. lo vamos a cerrar acá. Pero recuerden esta pregunta. ¿De quién me estoy separando? ¿De quién me decidí separar hoy? ¿Cómo le doy de comer a mi personaje? Cuando se levantan, tienen dos comidas, una le da de comer al ego y el otra le da de comer a mi espíritu. Una refuerza al espíritu y otra refuerza. No es que el espíritu necesite reforzarse, pero imagínense esto. Entonces, ¿con qué le doy de comer a mi ego? Y cuando le están dando de comer a su ego, recuerden que tienen otra elección. Y cuando el ego come culpa. Y cuando al ego no le dan de comer, desaparece. Entonces, ese es el planteo del día de hoy. Y lean el capítulo 6, está casi todo cubierto. Y empezamos con el 7 el próximo año. El próximo viernes. Bravo. Y les voy a mandar las hojas, ya se las voy a mandar a partir de hoy, quiero que las impriman. Sí, para trabajar con esto las vamos a imprimir y empezar a hacer estas agrupaciones y van a ver cómo Jesús habla de los mismos temas, todos los capítulos, pero que de repente hace más foco en uno y de repente hace más foco en otro. Al principio, en cuanto empecemos el año que viene, vamos a volver a hacer algunas clases especiales para que queden más ordenadas, como la confusión de niveles, la mente y algunas cosas que al reverlas vamos a poder extender un poco los conceptos. ¿Mm? El guión también es un monográfico fundamental, ¿no? Vamos a, sí, vamos a poder crecer porque lo vamos a volver a ver la clase, pero con un pensamiento más perdonado. Ujú. Que va a ser diferente, no como la primera. Muy bien. O cuando la primera vez que uno lee el curso. Vamos a ir haciendo nuevamente. Así que bueno, empiecen muy bien el año,
recuerden esto, de quién me estoy separando, a quién le estoy dando de comer, y hagan de que todas las situaciones, hasta la más mínima, recuerden el mate, recuerden cosas estúpidas para reírse, ¿sí? Le echo la culpa al agua de que el mate se me arruinó y que yo no estoy en paz por culpa del mate. Ojo con esto, porque ahí tienen la salvación. Ahí está la salvación. Bravo. Adiós. Chao. Buen año. Buen Buen año. año.